Así que empezamos. Vamos a ver estos componentes de la planificación que hemos advertido precisamente con respecto a sus trabajos, ¿ya? Y esos componentes son para qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar y todas las preguntas concernientes a la evaluación. Razón, contenido, secuencialidad, metodología y en torno precisamente a qué, cómo, para qué, por qué evaluar. Hay algunos modelos pedagógicos, habrán advertido como el romántico, que prescinde de la evaluación, ¿verdad? Sustentados en el existencialismo, sustentados en el humanismo, ¿qué cosa me van a evaluar otra persona si efectivamente soy yo el único que sabe sobre sí mismo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la evaluación ha sido extremadamente fuerte y ha tenido una impronta demasiado cargada, fruto precisamente de esa capacidad altamente abarcativa que les narraba la anterior sesión del enfoque conductista. No nos la podemos desprender, porque claro, hay que validar si efectivamente lo que estamos haciendo como profesores está dando resultados y los estudiantes están aprendiendo o no. Ahí el problema es si es que los instrumentos, las formas, los mecanismos de evaluación que tenemos son los más pertinentes y adecuados. De que tenemos que comprobar que lo que los estudiantes están aprendiendo, sí. Ellos mismos tienen que comprobar que están aprendiendo, sí. ¿Ya? Y de esto específicamente nos vamos a detener en el módulo 4, que es un módulo muy, muy, muy fuerte, muy lindo también, porque nos mueve esquemas, termina de romper los esquemas, que eso es lo que se busca también. ¿Ya? En el sentido preciso de que dejamos de mirar la evaluación como si fuese un momento de la planificación, adición, o sea, un tiempo, espacio específico, no lo es. Veremos cómo están sus cursos de cocina entonces, ¿ya? ¿Dónde estamos? Debe estar acá. Sí, acá. Entonces han entregado los 5 equipos, sus trabajos perfectamente. El que ha entregado Tatiana no lo puedo abrir, ¿ya? Y así lo puede solucionar Tatiana. Este va entonces el que ha entregado Willy. Este lo vamos a ver, ¿ya? Willy, ¿estás por acá? Sí, mister. Ya. Acá hacen ustedes una presentación. Yo he recibido las propuestas. Han señalado unos roles, además, 2 chefs ejecutivos, una pastelera, una de cocina regional. Muy bien. Ponemos un equipo de chefs reconocidos, con amplia experiencia, y acá está señalando precisamente cuál es su trayectoria perfectamente. Los chefs ejecutivos en gastronomía internacional de 15 años de experiencia, la chef pastelera con 10 años de experiencia, la de cocina regional con 15 años de experiencia. Perfecto. Han señalado un propósito, ¿ya? Pero un objetivo. Proporcionar a los estudiantes que están a punto de terminar la secundaria, han precisado la población, una visión general y práctica de las bases fundamentales de la carrera, con el fin de que puedan descubrir su interés y aptitud para estudiar una carrera relacionada con la gastronomía. Es como que un taller de aprestamiento de orientación vocacional. Objetivos específicos. Esto, estos objetivos, de alguna manera, ya nos tiene que vislumbrar el contenido, ¿no? Es decir, de lo que va a tratar el curso. Dominar técnicas básicas, aprender a seleccionar y manipular ingredientes, desarrollar habilidades para crear platos equilibrados, conocer las bases de la presentación y decoración de platos, introducir conceptos básicos de seguridad alimentaria. Hay una estructura que está organizada en función del tiempo que se les ha brindado, 3 semanas. ¿No hay una estimación de carga horaria? Sí. Acá están pasando 4 horas. De lunes a viernes, entonces serían 4 por 5, 20 horas semanales, ¿verdad? ¿Me equivoco? Hola, Willy, perdona, el grupo.
Perdón, ¿me escuchan? Estaba entrecortado. Lice, estaba todo entrecortado. Voy a apagar mi cámara, estoy con alguna dificultad de internet. A ver, acá señalan precisamente de que tienen las 3 semanas, ¿verdad? ¿Esto me escuchan? Sí, dicen. Ya. Pero Sí. en esas 3 semanas han señalado un horario, incluso con un desglose temático, un responsable de 9 a 1 de la tarde. Es decir, 4 horas por día, ¿verdad? Sí, A la semana 20 horas, ¿verdad? sí, sé. Ya. La semana 2 lo mismo, acá han desarrollado, pero no han preguntado cuál era la carga horaria, han preguntado el tiempo del curso, que eran 3 semanas, pero la carga horaria que teníamos que brindarles es de 20 horas en total, no 20 horas por semana, ¿ya? Acá están señalando además una evaluación. Acá hay un contenido y unos responsables. Esto es como un sílabus, ¿no? Se conoce así como un desglose de contenido dosificado en función de la temporalidad, secuencialidad. Y la evaluación, pues acá del chef ejecutivo, del chef pastelero, del chef regional y una evaluación grupal con una pertinente ponderación y aparte el curso de grupal con un porcentaje que suma perfectamente una distribución porcentual equilibrada, ¿ya? Los recursos, pero ahora, les ha faltado en este caso 2 elementos. La organización del contenido está muy bien, la organización de la presentación está muy bien. Ah, no, acá está la metodología. Clases demostrativas con participación activa. Sesiones prácticas, evaluaciones periódicas con retroalimentación. Charlas con chef e invitados, visitas a mercados y productos locales. Pero estas actividades no están en el programa, ¿o sí? La visita al mercado, las charlas con chefs. Sí, eso nos escapó. Ahora lo otro y lo más importante, aparte de la carga horaria, Willy, es que ustedes no han preguntado de qué era el curso. Freddy, Jimena, Diego. El curso no era un curso genérico de cocinas y técnicas básicas. Han hecho un curso, han preguntado algunas consideraciones en torno a las características, en torno a los recursos, pero no han preguntado la temática del curso, ni la intencionalidad, ni el propósito, que eso generalmente se da. El curso era de comida vegetariana, por eso también su limitación a esa cantidad de semanas y a esa delimitación de carga horaria. Pero es una propuesta completa que tiene efectivamente un porqué, que tiene un qué, que tiene un cómo y responde precisamente a las preguntas de evaluación. Gracias al equipo. El grupo siguiente fue, bueno, lo ha cargado Goldie, Anaí. Este puedo verlo. Acá sí, un curso de cocina vegetariana. Dictado por chefs profesionales especializados, igual acá hacen su presentación muy bien. Wendy, Kenia, Benjamín Grover, Goldie, Anaí, pastelera y chef internacional Benjamín. Duración 3 semanas, 3 horas cada semana, no cada clase, entonces serían 9 horas semanales, 9 por 3, 27, un poquito se salen también de la carga horaria. Lugar Bellas Verdes, cupo 20 participantes, ustedes han precisado la cantidad. Y acá
Han señalado que está dirigido a personas interesadas en aprender cocina vegetariana con o sin experiencia y han puesto un costo. Ustedes no han preguntado si el curso iba a ser un curso abierto, ¿no? Si está como institución hemos solicitado un curso. ¿Me están escuchando, perdón? Goldie, Sí, sí, Licen. Anaí. Si es que la institución ha solicitado un curso, ¿lo hemos solicitado para venderlo? Le hemos preguntado cuánto podríamos cobrar. Nos dijo que no había límite. No, no había cobro, porque la Ah, institución iba a cubrir todo el costo. Y tampoco mm, han precisado la población, porque acá lo han abierto un curso, ¿verdad? Hacia cualquier persona. ujú. Cuando la delimitación de la población, ¿dónde está acá? Era estudiantes a punto de terminar la secundaria. Esa era la población, ¿ya? Eran Ya. estudiantes de quinto, de sexto, de secundaria que no lo han preguntado. Objetivos, perfecto. Metodología, ya han desarrollado la metodología, que estas de alguna manera unas consideraciones generales. Perfecto. Temario del curso, el contenido. Ustedes sí han trabajado sobre la temática, cocina vegetariana, conceptos, ingredientes, técnicas, práctica, técnicas de cocción y platos principales, salteado, horneado, etcétera. Panadería y repostería vegana, platos complejos, semana 4. Acá hay una semana 4 cuando acá dice semana 3. ¿Ya? Acá ya se han salido de su propio programa. Cierre, evaluación, degustación y entrega de certificados. Acá no están precisando cómo se va a evaluar. Materiales y equipamientos, evaluación sí. Entregará un certificado de participación y una evaluación basada en la participación, creatividad. De alguna manera resguarda. Está más enfocado como una invitación, como un brochure, digamos, de presentación de un curso. Y claro, no especifica tanto el detalle, salvo el contenido, ¿no? De la temática. Bien, vamos a ver, este está cerrado igual para verlo, el de Abigail. Ah, no, Billy. Sí, el de Abigail está cerrado. El de Anabel, que es este de acá. Anabel, ¿ese es su trabajo? Buenas noches, licenciado. Ya, gracias. Ustedes han colocado, se han enmarcado en la temática, han precisado un objetivo, han precisado la duración, la cantidad de clases, 9 clases, un enfoque ya saludable, un temario, introducción, ingredientes esenciales, técnicas de cocina básica y segura, preparaciones saludables y platos principales, muy bien, creatividad y menús saludables, materiales y recursos, metodología, pero ustedes no han precisado la evaluación, ¿ya? Tampoco están atendiendo, ni tampoco está especificado a qué población está orientado este curso, aunque por el contenido es un curso bastante básico también. ¿Sabían que la población eran estudiantes de quinto y sexto de secundaria? Sí, Licen. Ya, eso no está acá, ¿no? En la propuesta. Dice,
Nos hemos olvidado de poner la parte de la evaluación. La evaluación consistía en hacer un plato como prueba de, o sea, que ellos aprendan de forma dinámica a hacer el plato una vez de haber enseñado el plato, ¿no? En todo el curso. O sea, como una tarea final tenía que hacer el plato personalmente cada estudiante. Este proyecto final, Sí, ese es la evaluación, ¿no? que podía ser cualquiera, digamos, un plato principal o un postre o una comida rápida. Acá, por ejemplo, la secuenciación de los contenidos es bastante coherente, ¿no? Parten de los fundamentos, introducción, desarrollan los ingredientes, desarrollan las técnicas de cocina básicas y seguras. Cuiden de que todo este contenido también se enmarque en el límite temporal de cada sesión, ¿no? Preparaciones saludables, desayunos energéticos, platos principales balanceados, uso del horno, creatividad y menús, comidas rápidas, postres saludables, proyecto final. Está bien ordenadita, ¿no? Y les da muchos elementos también en relación con el enfoque, en relación con el objetivo. Les ha faltado la evaluación y precisar en la propuesta cuál era la población. Tatiana, ¿lo has podido abrir? Lo mismo, Abigail. Sí, lo has podido abrir. Ya, gracias. Este es el de Tatiana, que ha cargado Tatiana con Karen, Leslie, Paola y Julio César. Chefs al rescate. Curso de cocina vegetariana, 3 semanas, 2 clases por semana, 5 horas, 12 horas y media cada sesión. Sería 5 horas cada semana. Acá no están cumpliendo con la carga horaria de 20 horas. ¿Preguntaron la carga horaria, Tatiana, Karen, Leslie, Paola, Julio César? No, no, Lice. No hemos preguntado Ya, sobre la duración del curso. 3 semanas. Turno a elección, muy bien. Nivel intermedio, modalidad presencial, dirigido, perfecto. Hay adolescentes, 16, 17 años. Descripción del curso. Aquí hay una descripción bastante concreta, coherente. Lo que van a aprender está en relación al contenido. Técnicas básicas, uso de ingredientes, preparación de desayunos, alternativas nutritivas, decoración, presentación y menús. Es igual un curso completo y bastante coherente en el contenido. Porque ¿a qué cursos se inscribirían ustedes? A ver, de todos estos que hemos visto. Obviamente al que han desarrollado cada uno de ustedes, seguramente, ¿no? Pero vean, vamos a tener esta oferta. La importancia es el contenido, no solamente es el contenido. Entonces, que valga esta reflexión. El contenido puede ser diferente, pero si está bien estructurado y es coherente y sobre todo se enmarca en la limitación temporal y es abarcado con profundidad y con integridad, pues es mucho mejor un poco contenido que un mucho contenido. Si es que está articulado, si es que está secuenciado, si es que está de alguna manera abordado con profundidad, es mucho mejor abarcar menos que tratar de abarcar más de manera superficial, caótica, desestructurada. Introducción, están señalando entonces incluso el contenido por cada sesión, ¿verdad? Almuerzos, cenas, pastas, postres, presentación, materiales, material requerido, beneficios del curso. Les ha faltado evaluación, ¿verdad? ¿El quedó? Perdón, no lo Les ha escuché. faltado evaluación. ¿Cómo se va a Ah, evaluar? sí, sí, nos faltó. De acuerdo. Les ha faltado también describir la metodología.
¿Cómo? ¿Qué tipo? Acá, bueno, clases dinámicas, esto es parte de la metodología, ¿no? Sí, 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 está saliendo. Ya. Pero igual es una propuesta completa, coherente. Listen, sí hay evaluación, no ¿Dónde? está, no leyó, está un poquito más abajo, si lo puede percatar en la semana 6 si no estoy mal, es justamente después de una elaboración de un menú. Ah, de Tal acuerdo. vez no especifica cuál, pero sí hay una evaluación y la entrega Como de contenido. certificados conforme a la evaluación. Exacto. Pero si bien obviamente se establece que hay un espacio y un momento como contenido de la evaluación, no hay un detalle específico de qué se va a evaluar, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí hay una evaluación, ¿de acuerdo? A mí me ha gustado mucho esta presentación de esta estructura de evaluación porque te está señalando incluso una evaluación procesual que te establece un porcentaje, ¿ya? Incluso el trabajo final tiene unos criterios y en eso nos vamos a detener cuando hagamos nuestros instrumentos de evaluación. Una evaluación sin criterios es un juicio muy arbitrario. Tenemos que establecer criterios, pero está bastante bien, ¿ya? Y está completo. Vamos con este. Este lo ha cargado Abigail. Abigail, Fabiana, Marco, Karen, Marilyn. A ver, 3 semanas. Ustedes han puesto un curso de cocina, de repostería y panadería. ¿Por qué? Porque no han preguntado la temática de la institución. Hola. Sí, Lison, tal vez no hicimos una pregunta pertinente para eso. Sí, Abigail, lo han preguntado y se han lanzado a hacer la convocatoria. Yo sé hacer masa, hacer repostería y me gusta y voy a ir a enseñar eso, ¿verdad? Sí, Lick, no hemos preguntado oportunamente la temática. Han preguntado la duración, el hecho de que estaba subvencionado, de que se les va a brindar material. Hay 2 horas 40 minutos de cada sesión. Muy bien. Han señalado la población, estudiantes de último grado, darles un pantallazo de lo que implica el área de cocina enfocado en la repostería y panadería. Pero ¿y por qué? ¿Por qué se están enfocando en ese tema? Entonces esa justificación también faltaría, mostrando rasgos de los mismos para que así puedan decidir cómo optar para su formación superior. Tendrá un desarrollo presencial, 2 clases por semana. Cada clase contará con un máximo de 20 estudiantes. Acá sí se acerca más a las 20 horas con ese tiempo. Horarios, lunes y jueves de 9 a 12. Muy bien, y por la tarde también para quienes puedan asistir. Hay una programación. Primera semana, módulo 1 por módulos, 6 módulos. Acá les ha faltado detallar, ¿verdad? La precisión del contenido, desde el 4. Introducción a la repostería y Sí, Lick, panadería. nos ha faltado. ¿Sí, no ve? Pero es coherente. Por ejemplo, introducción, inocuidad, manipulación, cuidados de los utensilios. Desarrollo de la primera clase, módulo 2, que debe ser segunda clase, técnicas básicas. Mezcla, medición. Módulo 3, panadería básica, panes tradicionales. Módulo 4, masa batida. Módulo 5, masas livianas, masas pesadas. Módulo 6. Acá les ha quedado corto el tiempo, no han trabajado, no han terminado el contenido, no han trabajado en la metodología y en la evaluación. Bien. Ahora no me hagan escoger, ¿ya? Pero sí les puedo decir, si es que esta propuesta hubiera estado enmarcada en la cocina vegetariana, Willy, Freddy, Jimena, Diego, es la más completa, pero no está enmarcada en los intereses de la institución.
tienen metodología, tienen cronograma, ¿no? Tiene un contenido desplegado y también está fuera de la carga horaria que hemos establecido. ¿Ya? Entonces, ahí está. Otra vez vuelvo a este cuadrito, es muy básico. Hacer una planificación es exactamente igual, sea de clase, sea de una semana, sea de una institución. Hay que hacernos las mismas preguntas, esas preguntas filosóficas. Hay que hacernos esas preguntas que nos van a ayudar precisamente a ordenar la intencionalidad de nuestra planificación. Claro, creemos que como nuestro curso, la asignatura que vamos a trabajar ya está creada, encuentra su sentido de existencia en la formación determinada del licenciado o del técnico en gastronomía, está enmarcada en lo que un fisioterapeuta o un kinesiólogo va a hacer, en lo que un agrónomo tiene que hacer. Es obvio que tiene que avanzar, pues cálculo, ¿no ve? Es obvio que tiene que avanzar alguna asignatura vinculada, por ejemplo, a la elaboración de proyectos sociales. Es obvio que tiene que saber de derecho agrario, sí, pero a veces no es tan obvio cuando queremos desarrollar precisamente la implementación de algún curso. Entonces, las preguntas curriculares son las mismas, ya sea en un nivel micro, para un curso muy concreto, que para precisamente poder desarrollar la envergadura de algún proceso mucho más grande. ¿Alguna pregunta acá? ¿Están por acá? ¿Me estoy entrecortando? ¿Me ven? Sí, Liz, lo escucho. Sí, Licen. Escucha bien, Lice. ¿No tienen ninguna pregunta? Les agradezco mucho por el trabajo. Mm, nada, Luis, solo que ahora está un poco más claro de cómo tenemos que haber hecho. Gracias a ustedes. Lo vamos a escuchar, tenemos un poquito de tiempo, a Jorge, ¿ya? Yo me voy a silenciar, voy a apagar mi cámara para que el video corra bien. Es un video un poquito largo, es el que tienen en la plataforma también, pero es extremadamente importante para que lo advirtamos en qué consiste y de dónde viene esta formación basada en competencias. Me dicen, por favor, si es que se corta o no se puede ver. Ya, han revisado el documento, les he mostrado un ejemplo, ¿no? Pedro me decía, pero denos pues ejemplos. Profe, no, todavía no. O sea, ustedes lo van a ir construyendo poco a poco, ¿ya? Entonces, han podido ver, han visto esa guía y han visto esas orientaciones guía, han visto la plantilla vacía, tienen alguna consulta sobre esos 10 elementos que tiene, al que se suma la planificación de clase, al que se suman los instrumentos de evaluación. ¿Está claro? Abigail, ¿está claro? Abigail, ¿estás por acá? Sí, Sí, Liz, creo que sí por ahora. ya. ¿Has avanzado en tu contextualización? Yo sí, Liz, estaba viendo de hacer eso. Ya. ¿Has definido tu asignatura? Sí. Tú has definido tu asignatura. Ahora les pregunto, levánteme la mano acá en el Zoom. ¿Quiénes no han definido su asignatura todavía? ¿Quiénes todavía están dudando si hago una, si hago otra? Pueden usar la manito levantada ahí en las reacciones que tiene acá el Zoom. O puede decir yo también.
Leslie, Yeramel, ¿quién más? Anabel, todo el resto ha definido ya su asignatura. Paola, Grover, Pedro, Jimena. Ya. Grover, por ejemplo, en tu caso, ¿qué asignaturas has pensado desarrollar? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Grover. En tu caso, ¿qué Mm, asignaturas has pensado? sí, justamente estaba en eso, licenciado. Aún todavía no he definido así con claridad, pero más me estoy inclinándome por una materia que es bioquímica clínica en área de laboratorio. Ya, ¿la conoces bien? Sí, De acuerdo. Ya, de acuerdo. Te tiene que gustar, la tienes que conocer bien, ¿no? Esos son los principios. En tu caso, Yeramel, Dice, yo estoy en dos materias, o sea, estoy buscando más o menos cuál, porque las dos me gustan. Alguna vez he explicado a algún estudiante, ya, es kinesiología deportiva o la kinefilaxia. Uno de esos dos que estoy viendo todavía, uno de esos dos. Pero más me está llamando la atención la parte de kinesiología deportiva. Es que como practico deporte, entonces tengo más base de esa, de esa área, digamos. Entonces, creo que me voy a animar a eso, pero estoy entre una de ya. esas dos. Una tercera variable. La primera les he dicho que tienen que saberla, ¿verdad? No, no son, ya, está bien, no son expertos, no son los mejores en esa área, pero tienen que saberla. Van a tener toda una vida para seguir profesionalizándose, porque si van a ser profesores de una asignatura, pues seguramente van a seguir leyendo sobre esa asignatura, van a investigar, van a actualizarse permanentemente y tienen que ser los expertos en el dominio de esa asignatura. Lo segundo es que les guste, que les apasione. Ahora, una tercera variable es que efectivamente tengan experiencia profesional. ¿Ya? Saben, les gusta, pero como dices, Yeramel, no sé por cuál, ¿no? Porque ambas me gustan, ambas las conozco, ambas las domino, pero no sé por cuál inclinarme, pues te sugiero, te recomiendo que te inclines por aquella donde te estás desenvolviendo profesionalmente, porque te va a dar mucha más lógica para el momento de organizar el contenido. Porque si solo conocemos la asignatura habiendo cursado la asignatura, es decir, o conocemos la bibliografía de la asignatura, no nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, de las dificultades, de las falencias que encontramos en el escenario profesional. Mejor si es que desarrollamos nuestro plan de asignatura en un área, en un ámbito donde ya nos desenvolvemos profesionalmente. Ya, Lice, gracias. En tu caso, Jimena, Jimena, estás por acá, puedes prender tu micrófono. Hola, buenas noches. Sí. Hola, Jimena. Eh, ¿Qué asignaturas tienes en mente? ¿Has pensado? sí he pensado, tengo tres en mente, pero como dices, no, estuve revisando también el material, todo eso. ¿Ya? No sé, ¿viste? Eh, quiero entre biología, puede ser, ¿no? Más relacionado con el medio ambiente y puede ser también evaluación de impacto ambiental. Y biología porque biología casi entra en muchas áreas, ¿no? Más que todo, en mi área más que todo, o en las áreas lo que llevan, ¿no? En el primer semestre más que todo entra biología, por eso decía, ¿no? Y
Y si voy a optar por evaluación de impacto ambiental, es como decir, puede ser que algún día lo utilice algo así. No sé, estuve pensando en eso, Luis. Son dos asignaturas no tan similares, pero quizás tienen como base la química, la biología, ¿verdad? Eso te va a generar algún conflicto, Jimena, porque cuando son dos similares, por ejemplo, como lo que nos decía Jeramel, ambas son muy similares, eso es kinesiología deportiva o es algo relacionado de manera más genérica, ¿verdad? Pero en tu caso son dos como que asignaturas, si bien afines, pero no están muy relacionadas. Entonces eso te va a generar alguna dificultad. Tienes que precisar, Sí, ya, y ya tienes que hacerlo. O sea, por lo menos definir una. Como te digo, tienes que saberla, te tiene que gustar y mejor si tienes ya un desenvolvimiento profesional. Camila, ¿cómo te fue con el contexto? Me fue bien, un poco complicado para la materia que al final escogí, ¿Cuál has pero escogido? creo que lo logré. Bueno, dentro de mi carrera escogí patología por especialidad, que se centra más o menos en evaluación, tratamiento de adultos mayores. Ya. ¿Y qué problemas, por ejemplo, has encontrado ahí? Em, Más que todo, mm, que los fisioterapeutas en algún punto de nuestra carrera siempre vamos a tener pacientes geriátricos. Entonces, es bueno tener la información acerca de cómo tratar con ellos, porque es muy diferente a tratar a un paciente que se encuentra en un rango de edad eh, joven, por así decirlo. Entonces, es importante conocer cómo hay que Perfecto. tratar y demás. Pero esa importancia y saber cómo tratar corresponde a esta columna de tareas, funciones, procesos. ¿Cuál sería el problema? Camila. El problema Ay, estaría pensé que me había cortado otra vez, lo siento. perdón, el problema estaría em, en que tal vez no existen, por ejemplo, acá en Bolivia, muchos lugares que se dediquen solamente a geriatría. Perfecto, ese es un problema. En Bolivia no existen muchas instituciones especializadas en el ámbito de la patología geriátrica, por decirlo, o de la geriatría. Muy bien. Otro problema. Tienen que ser varios, ¿no? Se ha apagado tu micrófono, Camila. Otro problema también podría darse cuando los estudiantes, por ejemplo, todavía no saben tratar con pacientes geriátricos y las enfermedades que estos pueden llegar a tener, porque Perfecto, también son diferentes. perfecto. Es otro problema el desconocimiento del tratamiento específico, de la calidez del trato humano, ¿no? Por un lado está el trato afectivo, ¿no? Que se tiene que brindar especialmente a la población de la tercera edad. Por otro lado está el conocimiento de las otras vulnerabilidades o enfermedades aledañas que puedan tener y que con el tratamiento normal, pues de alguna manera quizás o mejoremos o empeoremos estas enfermedades de base o aledañas que tienen. Perfecto. Ahí tienes otros dos problemas. Pero se ha entendido, ¿verdad? ¿Cuál es la lógica de Sí, los problemas? sí, Liz. Ahora, ¿cuáles serían para resolver estos problemas las tareas, las funciones, los procesos que tu asignatura, me has dicho que es Patología por especialidad. patología por especialidad, que tu asignatura de patología por especialidad, revisando estos problemas, le da al fisioterapeuta,
kinesiólogo, en su ejercicio profesional, y qué otra asignatura no le da, qué le enseña a hacer, por ejemplo, qué tareas, qué funciones, qué procesos va a hacer, que va a aprender por tu asignatura, derivados de estos problemas. Bien, primero tendría que enseñar el conocimiento de que la fisiología de nuestro cuerpo cambia a partir de ciertas edades. Ya, También no habría lo que, plantees como si estuvieras enseñando, sino plantéalo como ya serían habilidades logradas o funciones que tiene que desarrollar en la práctica profesional. En la práctica profesional no va a ir a aprender, va a ir a aplicar lo aprendido. ok, sería conocer entonces cómo fisiológicamente el cuerpo cambia a partir de Perfecto. ciertas edades. También eh, saber que no se puede evaluar de manera general a un paciente geriátrico, sino que hay que tener un enfoque en geriatría. Perfecto. Mm, Hacer esa evaluación geriátrica. ujú. O eso lo enseñan en otras asignaturas también. No, no se enseña la evaluación geriátrica, más bien se enseñan más en general, neurológicas, pediátricas, pero geriátrico no. Pero sí, digamos, ese tipo de evaluaciones integrales se enseña en tu asignatura. Sí. Eso, hacer este tipo de evaluaciones especializadas, por ejemplo, ¿no ve? Ujú. Eso, va por ahí. Mientras más completa sea esta tabla, tanto de identificación de problemas como de tareas, funciones, procesos, mayor claridad vas a tener para redactar después todos los elementos de la competencia y los elementos de competencia. Te va a ayudar igual a incluso advertir qué tipos de saberes pueden haber. Gracias, Camila. Gracias, Lizzie. A ti. Leslie, tú decías que habías avanzado. Buenas noches, Bueno, Lice. sí, Sí, buenas noches. he pensado mucho en mi asignatura. ¿Ya? Me gusta mucho el laboratorio y la farmacia, digamos, el lado de farmacéutica. ¿Ya? Y estoy entre tres, pero que se relacionan. Uno es la psicofarmacología y atención farmacéutica. Otra estaba en estrategias psicológicas en la atención farmacéutica y la neuroquímica y farmacoterapia en psiquiatría. Más que todo me quiero basar en los medicamentos que son controlados, pero que se venden libremente. Ese sería el problema, digamos, que muchos compran medicamentos y por eso hay un problema bastante grande en que como lo consiguen fácilmente, entonces más fácil es cometer delitos, por ejemplo, sedando a personas. Entonces, Ah, ya. esa sería mi materia, digamos. Estaba ¿Pero cuál casi materia es? Porque en las tres hay ese problema. en... Sí, casi sí. Por eso estaba como un dilema. Pero más que todo me quería basar en la psicofarmacología y atención farmacéutica. Más que todo en medicamentos controlados, que serían los psicotrópicos. Pero no sé Pero cómo son dos llaman. cosas distintas, ¿no? Una cosa es el trato, la psicofarmacología, que tienes mucho de Ujú. relaciones interpersonales seguramente ahí. Y otra cosa es estos fármacos controlados, que son seguramente para producirlos, ¿verdad? Eh, sí, bueno, ya vienen producidos, solo que se controlan con una receta controlada, digamos. Pero eso es, Sí o hay sí. una asignatura de eso. Quería elaborarlo porque en realidad o sea, quería una nueva materia, digamos, porque no, en la universidad no nos enseñan sobre eso. En el internado recién nos muestran de que hay recetas controladas para ciertos medicamentos. Pero Y eso consideras que
en este caso, esta problemática que se va a volver un proceso formativo tenga que tener la envergadura, la dimensión de una asignatura. No estoy diciendo que tengas la obligación de hacer una asignatura. Puedes hacer un curso, quizás más corto, precisamente sobre esto, sobre el control de medicamentos, del expendio de medicamentos que no son tan lícitos, ¿no? Pero que sí son, bueno, que no son tan eh, proclives, digamos, a la salud, pero que sí son lícitos de expendio, ¿no? De venta. Ajá, sí. ¿Ves si es que tendría que ser una nueva asignatura o si bien puedes hacerlo tal vez como un curso específico de formación, tipo un módulo de un posgrado, por ejemplo, o un proceso formativo complementario? Ya empecé a decir, eso lo voy a definir. ¿Tienes idea de los problemas, de cómo redactarlos? Son los problemas que los profesionales, en este caso el bioquímico, el farmacéutico, enfrenta, que está derivado de tu asignatura, ¿no? El problema que has planteado es un problema muy bien elaborado. ¿Qué tiene que aprender para resolver ese problema? Y que tu asignatura le va a enseñar como tareas, como funciones, como procesos. Revisa la receta, tiene un manejo, un código de ética, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, exacto, el procedimiento que debe seguir, y el trato que tiene que tener. Es que esas personas normalmente hacen cualquier cosa o te ofrecen cualquier cosa, entonces sería, por eso lo quería llevar casi a la psicología, porque están desesperadas y adictas, digamos, por ese medicamento. Entonces, por eso lo quería relacionar con la psicología más que todo, Está muy bien. y con el trato. Por eso quería el procedimiento que se debe seguir con esas personas, porque también tienen una adicción con esos medicamentos, ¿no? Perfecto, perfecto. Está muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, tiene alguna duda de cómo formular estas problemáticas del contexto o lo que se llama también contextualización? Licen, Michelle, mientras lo escuchaba, iba escribiendo. ya, ¿Me escucha? te escucho, te escucho. Bueno, yo fui pensando un poco y quisiera dar un enfoque en la industria farmacéutica. Veo que los problemas de la práctica profesional en esta área puede ser falta de conocimiento en buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de almacenamiento, también falta de conocimiento en la regulación farmacéutica y en la documentación que emite un Perfecto. bioquímico Pero esos son problemas farmacéutico. generales del profesional o son problemas que son relacionados específicamente a tu asignatura. Relacionados a mi asignatura, ¿Cuál es? que la falta de No, no, la conocimiento asignatura, ¿cuál es? quisiera implementar, o sea, no puedo, por el momento no tengo un nombre o una Ya, materia así como tal, ya, pero quisiera implementar lo que es la industria farmacéutica a lo que ya. es mi carrera de bioquímica y farmacia, Ajá, porque veo que tenemos bastantes problemas. Por ejemplo, lo que pasa, ¿no? Lo que pasa en mi caso. Yo ya 5 años que trabajo en un laboratorio industrial farmacéutico, pero cuando yo salí de la universidad no sabía ni cómo hacer una documentación como representante ante perfecto, AGEMET o el perfecto. Ministerio de Salud, ¿no? Entonces tuve que leer demasiado porque, claro, en sí AGEMET nos da los recursos, pero nos dicen lean, 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 pero no hay en la universidad una materia donde te indique qué trata GEMET, qué regula GEMET o qué son las buenas prácticas de manufactura o qué son las buenas prácticas de almacenamiento en industria. Y veo que hay mucho déficit en esa parte de mi carrera. Perfecto, perfecto. Si ya te estás moviendo en eso y has advertido esas dificultades de la formación, entonces quieres fortalecer curricularmente la formación integral del bioquímico Sí, exacto, farmacéutico. porque veo Perfecto. que ahora con la situación del país
O sea, vamos a consumir lo que uno fabrica acá en Bolivia, ¿no? Porque ya es muy difícil de importar. Y pienso que necesitamos tener ahora profesionales más competentes para que puedan estar Ojalá en que el así área sea. también de la industria. Sí. Claro, claro, claro. No producimos, bueno, muy poco, ¿no? Y Sí, por eso exacto. mismo la dependencia económica la vamos a tener siempre. Sí. Perfecto, Michelle. Y la misma recomendación que a Leslie. Ve si es que este abordaje de esta intención, en este caso, de lo que quieres desarrollar, se va a ajustar a convertirse, digamos, en una asignatura, o bien podría ser un curso específico también. ¿Ya? ¿Y esto qué regula? Pues la carga horaria, el tiempo, y eso es lo más difícil. Claro, porque cuando existe ya una asignatura, tenemos una carga horaria definida, Sí. 80 horas, 120 horas, y más bien lo que hay que hacer es ajustar, seleccionar, es como tener una maleta, ¿verdad? Una maleta de viaje y tenemos esa maleta de 120 horas, ¿sí? 120 litros, por ejemplo. No podemos poner todo, ¿no? Tenemos que hacer una selección de lo necesario. Pero en cambio, cuando estamos proponiendo cursos, pues tenemos un poquito más de libertad de volar y después precisar con mayor pertinencia el desarrollo o el desplazamiento temporal. ¿Ya? Ya. Está bien, gracias, Liz. A ustedes. Y el ejemplo acá que ya les había mostrado, hay claridad en los problemas, hay claridad en las tareas, funciones, procesos. Mientras más rica sea esta tabla, mejor. Les va a ayudar a clarificar la producción de su competencia, sus elementos, les va a orientar a desplegar sus saberes mejor. Ahora, ¿cómo se formula esta competencia? Pasamos precisamente de ese análisis de la realidad, esto un poquito justifica la contextualización. Hemos pensado en un ámbito profesional, tenemos que ya definir nuestra asignatura y tenemos que identificar, pues, en esta tablita de contextualización los problemas, los retos que enfrenta nuestra asignatura con respecto al ámbito profesional. ¿Ya? Problemas, retos de la asignatura en el ámbito profesional. Los vamos, ahora, después, ¿para qué nos va a servir esto? Porque vamos a ir lanzando problemas. Alguno ha debido trabajar en la elaboración de proyectos y ha debido hacer el marco lógico o algún otro tipo de planificación estratégica. El marco lógico, por ejemplo, tiene una estructura o una estrategia de desarrollar precisamente la jerarquización problemática, porque no puede atacar todos los problemas, ¿ya? Un proyecto no puede resolver la vida integral, pero entonces en ese proceso de jerarquización identifica cuál es el problema central. En ese lanzamiento de problemas que van a hacer en su contextualización, van a relevar que tal vez una conjunción de los problemas o va a haber uno en particular que va a ser el problema central. Ese problema central va a abrigar y va a guiar el desplazamiento de esas tareas, funciones, procesos que tienen que señalar en la otra columna. Nos va a ayudar a clarificar la competencia, porque la competencia tiene que responder a este problema central. Y de esa manera, la contextualización va a estar justificada en cuanto la demanda, la importancia también de esta realidad, de esta necesidad de formación. Me alegra mucho que Leslie o Michelle estén emprendiendo la producción de una nueva asignatura, de un contenido, porque ahí sí van a poder volar con mucha más libertad. ¿Ya? Es muy bonito cuando uno crea su propia asignatura y más bien no tiene que acogerse al canon establecido o ese contenido mínimo, porque uno tiene más libertad, sí. Bien, van a trabajar de manera individual en la contextualización y lo van a cargar hasta este fin de semana en el foro 2. Al final de la sesión les voy a volver a explicar esto, ¿ya? O les voy a hacer recuerdo, ¿ya? El foro 1 era el del curso de cocina. En el foro 2 tenemos que ya hacer el ejercicio de crear, de producir. Todavía no estamos en el documento, todavía no. En nuestra plantilla, en nuestro formato, todavía no. Vamos a hacer un ejercicio todavía de práctica. La siguiente semana entramos a nuestros documentos. ¿Ya?
Antes de aprender el trabajo de formulación de las competencias propias, vamos a advertir cómo se las formulan, ¿ya? Tienen en principio 4 elementos. Y estos elementos era menester, es menester, y esto les digo con claridad y les vuelvo a repetir. La siguiente semana ya van a empezar, se van a abrir los cuestionarios que tienen puntaje, ¿no? Pero cuando tiene puntaje, así conductistamente abrimos los ojitos, le ponemos más atención, etc. O sea, tienen que revisar el material porque los cuestionarios precisamente están orientados y tienen esa finalidad de controlar la lectura, la revisión de los materiales, los videos, los textos que se les vaya a dar. Ya los tienen que revisar. A ver, ¿qué nos dice el texto de la formulación de las competencias? Está conformado por 4 elementos. Una competencia es una capacidad adquirida, es una macrohabilidad. Por eso, al ser escrita como una capacidad adquirida, se va a redactar con un verbo conjugado en tiempo presente, en modo indicativo y en tercera persona. Maneja, y es un verbo integral. Investiga, desarrolla, gestiona, procesa, interviene. Es un verbo grande, es un verbo que va a incluir esas funciones, esas tareas, esos procesos. A ver, ¿qué verbo de estas tareas, de estos procesos que voy a hacer en mi problematización puede aglutinar todas estas funciones, todos estos procesos? ¿Qué acción mayor? Para eso sirve mucho que inicien con la contextualización. Segundo, Fabiana está rayando la pizarra. El objeto, ¿ya? El objeto es lo central. El objeto es la precisión específica que está en relación a lo que se va a desarrollar en el proceso formativo. Dice acá, precisa lo que la persona debe saber hacer. Es decir, está relacionado con el contenido. El objeto nos va a guiar todo el contenido. ¿Ya? El objeto es lo fundamental. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, si vas a trabajar este tipo de patologías, Camila, el objeto no puede ser otra cosa que esas patologías. Vamos a ver ejemplos. Después pasamos a redactar la finalidad. Y la finalidad está relacionada con el problema central. Y está de alguna manera orientada a guiar esa acción del verbo con el objeto. El verbo más objetos generalmente vienen de la mano, funcionan sin los otros elementos, porque esta es la macrohabilidad. ¿Para qué se precisa la finalidad? Para darle ese carácter de intervención en la realidad. Y por último, la condición de referencia resguarda la calidad para que el desempeño, que es la conjunción del verbo con el objeto, el desempeño, cumpla con la finalidad. La condición de referencia va a precisar técnicamente aquello. Tienen que revisar los videos, tienen que revisar los ejemplos, tienen que releer el texto, por supuesto que sí, ¿ya? Porque si bien ahora todavía no tienen que formular su competencia, lo que tienen que hacer este fin de semana es producir competencias, familiarizarse con esta estructura de redacción. Vamos a ver ejemplos. Son 12 ejemplos que les voy a mostrar, ¿ya? Implementa sistemas de telefonía digital para fortalecer los sistemas de telecomunicación en el país, considerando niveles de calidad recomendados por la normativa vigente nacional y de los organismos internacionales que rigen su implementación. ¿Qué asignatura es? Pues telefonía digital. El objeto está en relación o está redactado
de manera que resguarda el objeto, la precisión de la naturaleza de la asignatura. Administra decisiones económicas con el fin de buscar su eficiencia, considerando los limitantes de los modelos económicos y las leyes que rigen el comportamiento de los agentes económicos. Y esta me gusta porque es como que un lenguaje un poquito metafórico, administra decisiones económicas. Es de una asignatura de economía general. ¿Qué hace? Ahora, ¿cuál es el desempeño? En una palabra, perdón, en una oración breve, verbo más objeto, tengo que sintetizar lo que toda mi asignatura va a hacer. Es realmente difícil. En un verbo, porque no podemos usar más, con un objeto, tengo que sintetizar lo que toda mi asignatura va a hacer. Por eso tengo que ser preciso en qué verbo, en qué objeto voy a depender. Elabora reportes analíticos basados en datos para la toma de decisiones empresariales, utilizando herramientas de software específicas para el análisis de datos. Esto es ciencia de datos, que ahora está bastante de moda. Genera soluciones sostenibles en proyectos de ingeniería civil para minimizar el impacto ambiental mediante una gestión correcta de recursos naturales e hídricos y una evaluación y gestión de riesgos. Ingeniería ambiental. Acá no está directamente escrito, o sea, ingeniería ambiental es la asignatura, bueno, hay una carrera de ingeniería ambiental, pero hay una asignatura que se llama ingeniería ambiental en la carrera de ingeniería civil. Entonces, para esa asignatura, el objeto es soluciones sostenibles en proyectos de ingeniería civil, es decir, esta no es una competencia para la ingeniería ambiental, sino para una parte de la ingeniería civil. Y el objeto, la precisión del impacto ambiental, son las soluciones sostenibles. Porque podría ser también minimiza el impacto ambiental. Se van a dar cuenta que es realmente difícil, van a poner el desempeño, es decir, esta conjunción, atiéndame bien esto, ¿no? Porque el desempeño lo estoy llamando la conjunción del verbo con el objeto. Ese es el desempeño, esa es la macrohabilidad, que va a responder a una finalidad y que va a ser precisada por una condición de referencia. Acá he pintado verde, rojo, azul, amarillo. Bueno, le he puesto café para que se vea. Los verbos grandes. Verbos que integran procesos, verbos que no son cognitivos solamente, analiza, reflexiona, comprende. No sirven esos verbos, no involucran la acción. ¿Por qué? Porque para implementar se supone que tengo que analizar, se supone que tengo que saber, se supone que tengo que clasificar, se supone que tengo que proyectar. Porque una acción de implementación implica toda la fase de planificación, de puesta en marcha y después de evaluación. Es un proceso integral. La administración es un verbo integral. Desde la planificación, la ejecución, el control, ¿no? La supervisión, la evaluación. La elaboración, lo mismo. Se elabora desarrollando una serie de fases, de etapas, de procesos. La generación, lo mismo. Genera soluciones sostenibles. Para generar soluciones sostenibles, desarrolla un conjunto, una cadena de acciones, de tareas, de procesos. ¿Están por acá? ¿Me están siguiendo? Gracias. Ahora, la redacción no es una intención. Yo voy a formar, tengo la intención del estudiante, tiene que aprender. No, la redacción de la competencia se la redacta con un verbo en tercera persona en modo indicativo. El indicativo es parecido al imperativo, no es el infinitivo. ¿Por qué? Porque asume que uno ha dominado la capacidad. El estudiante tiene la capacidad de implementar. Porque él implementa sistemas, él administra, ella elabora reportes, ella genera soluciones sostenibles. Es decir, está redactada como una capacidad lograda. En el mismo sentido que explicaba Jorge, en función de
el desenvolvimiento de esos recursos internos y esas capacidades externas dentro de un manejo y una perspectiva de idoneidad. Y difícil, como les digo, vamos a ir trastabillando. ¿Por qué? Porque en una frase tenemos que sintetizar toda nuestra asignatura. Implementa metodologías de gestión de proyectos en los ámbitos público, privado y social para disminuir el margen de error en la planificación operativa y financiera, considerando el marco lógico, normativo y ético de cada caso. ¿Qué asignatura? Gestión de proyectos, economía. Gestiona la administración de recursos humanos para mejorar el rendimiento de los trabajadores de las empresas u organizaciones utilizando técnicas y estrategias de gestión del talento humano. Kenia, ¿de qué carrera es esta? ¿O de qué asignatura? Kenia, ¿estás por acá? Kenia. ¿De humanidades? No, no es de humanidades. Leslie, ¿de qué carrera es? Administración de empresas. De administración de empresas. Perfecto. Sí. Pero tiene que ver con humanidades, Kenia, es verdad, porque tiene que ver con la psicología, ¿no? Pero es una asignatura vinculada pues a lo que ahora se llama talento humano, ¿no? O recursos o gestión de personal. Otra. Desarrolla la psicomotricidad de los niños y niñas del nivel inicial para contribuir a su desarrollo integral, a través de actividades motrices, juegos en relación a su potencial cognitivo, socioafectivo y psicomotor. ¿De qué carrera es? Para cualquiera. Parvularia. Fisioterapia. ¿Perdón? Parvularia puede ser, perfecto. Fisioterapia. Fisioterapia. También puede estar vinculado a fisioterapia, es verdad. Sí, sí, pero en este caso su potencial cognitivo. Psicología, por ejemplo. Sí, ¿Psicología? psicología. ¿Psicología? Es psicología educativa, sí. Psicología educativa es específicamente que psicología educativa 1 trabaja con niños, psicología educativa 2 en psicología trabaja ya con adolescentes. Sí. Y de parvulario, perfecto. Resguarda derechos y garantías constitucionales de la familia, niñez y adolescencia para encontrar soluciones a problemas cotidianos en el seno familiar, identificando puntos claves en el litigio, afrontando procesos judiciales, cuidando que el proceso familiar se desarrolle con transparencia y apego a las normas vigentes y derechos constitucionales. Kenia, derecho, sí. ¿De qué materia? ¿De qué asignatura? Porque en derecho tiene... Derecho familiar. Perfecto, Anabel, derecho de familia. Que según las universidades, pues en Sucre, por ejemplo, juntan derecho de familia con la niñez, en Oruro las juntan todo el derecho de familia con la mujer, hay diferentes maneras, pero es fundamentalmente, acá en Cochabamba es familia, niñez y adolescencia. Pero están advirtiendo, estos son trabajos de estudiantes, posgraduantes, que han desarrollado procesualmente y han logrado, no en la primera, han lanzado su competencia, después, cuando han producido sus elementos, se han dado cuenta de que hay que cambiar un poquito, cuando han desarrollado su saber, se han dado cuenta de que había que mejorar, que había que fortalecer la condición de referencia. La competencia se va a ir perfeccionando poco a poco. ¿Qué es lo que necesito que sepan ahorita? Que tiene esos 4 elementos, en qué consiste cada uno de estos 4 elementos, cómo se redactan cada uno de estos 4 elementos y qué sentido tiene la competencia. Eso es lo que vamos a practicar. Ya por último, elabora proyectos turísticos para promocionar atractivos naturales y servicios de entidades territoriales autónomas y optimizar su oferta tomando en cuenta las características del mercado, los lineamientos de planes estratégicos y operativos del marketing. Otra, elabora estados financieros para la toma de decisiones respecto a la situación económica y financiera de empresas, según requerimientos de diferentes transacciones y en su gestión al marco normativo contable, laboral, tributario y comercial.
Aplica diversos métodos estadísticos, descriptivos e inferenciales para el procesamiento y la interpretación de datos, considerando la naturaleza cualitativa y cuantitativa de la investigación científica. Por último, investiga sistemas políticos de Bolivia y Latinoamérica para la construcción de un análisis político de la coyuntura regional, basado en el estudio de los procesos históricos, políticos y sociales latinoamericanos, comprendidos entre los siglos XIX y XX. Vean los verbos. Verbos integrales: elabora, aplica, investiga. El objeto preciso, acotado, concreto, directamente relacionado con la naturaleza de la asignatura. Puede ser la misma denominación si se permite, puede ser otra. Gracias, Vanessa. O puede ser, si bien la asignatura esta, por ejemplo, la segunda se llama estados financieros. Claro, no hay dónde perderse el objeto. El nombre de la asignatura está haciendo alusión al objeto. Pero en la tercera, ¿cuál es la asignatura? ¿Quién me dice? Estadística. Perfecto, es estadística. O sea, no estoy diciendo maneja la estadística, podría ser, pero es un desempeño flojo, ¿no ve? Aplica diversos métodos estadísticos, descriptivos e inferenciales. Ahí le ha dado su plus. ¿Por qué? Porque quien va a redactar la competencia va a ser cada uno de ustedes. O sea, tienen que sentirse satisfechos con su propia redacción. Por eso, Grover, no hay ejemplos específicos de planes, porque vamos a tender a emularlos. Cuando va a ser una construcción que nos va a dar el tiempo, es forzada, sí, pero la tenemos que hacer así, procesualmente. Esta otra, ¿cuál será la asignatura? Investiga sistemas políticos de Bolivia y Latinoamérica para la construcción de un análisis político de la coyuntura regional. Esta es difícil, ¿no? Además es de ciencia política, implica la historia, implica la política, la sociedad. ¿Será sistemas políticos la asignatura? No, esto es medio raro porque se llama Formación Social Latinoamericana, así es el nombre de la asignatura. Pero lo que investigan son los sistemas políticos y latinoamericanos, basados en la historia, los hechos políticos y en los hechos sociales, en un rango de tiempo. Entonces, esta redacción es muy coherente con lo que se desarrolla y porque la capacidad que logra el estudiante es tener precisamente esa capacidad de investigar. Bien, vamos a trabajar media hora, hasta menos 20, en grupos en ternas aleatorias, ¿ya? Así que les voy a colocar en ternas aleatorias. Voy a hacer 7 grupos. Alguna va a trabajar entre 4. Van a escribir ahorita de cualquiera de ustedes o de otra asignatura, de cualquier área, van a empezar a escribir competencias. Van a ser 2. Escriban 2 competencias. Si escriben más, mejor. ¿Ya? Pero resguarden la factura y justifiquen la producción. ¿Ya? Resguarden la factura de las condiciones técnicas de cada uno de estos elementos y resguarden que obviamente la competencia responda a esa asignatura, a esas características de la asignatura. Ya están abiertas o creados los grupos, van a ser grupos de 3, 4 personas, pueden sumarse. Tenemos media hora. Adelante. Adelante, pueden sumarse a los grupos pequeños.
para redactar estas competencias. 2. Adelante, Karen, Paola, Willy. Willy, estás con 2 dispositivos. Sí, Lice, no sé cuál entrar, al 3 o al 4. Al 4 vas a entrar. Adelante. Dale, Paola, Anabel están todavía por acá. Adelante, Willy. ¿Cómo les fue, Anaí? Bien, creo. Y empiecen ustedes, Anaí, Kenia. Casi muero en el intento. Ay, perdón. Adelante, grupo 5. Estaban ahí Kenia y alguien más, que no la tengo acá. Así, Abigail, adelante. Van a escoger Ya, solamente, van a presentar una sola, ¿ya? De las que hayan producido. Y esa la vamos a valorar. ya. Voy a compartir mi pantalla entonces. Por favor. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya. Eh, Escojan una. la que más hemos trabajado ha sido esta, que es del área de gastronomía. Ya. Entonces habíamos planteado el redactado de la siguiente forma. Elabora productos de pastelería con opciones saludables a fin de sustituir los ingredientes tradicionales por ingredientes alternativos saludables sin afectar el sabor y la calidad de los productos. Entonces, esto entre como que los problemas que a los que se van a Perfecto. ir respondiendo es que uno, estos productos de pastelería actuales, justamente Anaí ha sido la que ha tenido digámoslo así, el privilegio de degustarlos, comparando con estos alimentos de eh, ingredientes alternativos a los ingredientes tradicionales, no es igual en relación al sabor, a la textura, a la calidad. Entonces, eso puede generar un incluso desagrado por parte del consumidor. Eh, Ya. entonces, No, está bastante bien la justificación. Vamos específicamente a la redacción, porque ese va a ser un trabajo técnico, ¿ya? Elabora productos de pastelería. Son solo productos de pastelería, ¿verdad? No es otro tipo de alimento. Solamente productos de pastelería. Sí, sí, se ha marcado en eso. Bien. Porque han puesto con opciones saludables. En el objeto, productos Porque, de pastelería con opciones saludables. porque se ha visto que las personas no están desarrollando problemas alimenticios, intolerancias a ciertas Perfecto. cosas, les afectan a su salud. Pero, ¿tú crees que está bien redactado? Productos de pastelería con opciones saludables. Mm, saludables, Directamente, no ¿no? sé, Productos de saludables, pastelería sí, saludables, ¿no? saludables. Ujú. Ya. Nunca van a borrar lo que hayan hecho, sino van a hacer una copia y en la copia van a revisarlo, ¿ya? Nunca borren, porque después se van a olvidar en qué han corregido. Elabora productos de pastelería saludables. Muy bien. ¿Para qué? El para qué es la finalidad, ¿no ve? Tu desempeño, que es la conjunción del verbo con el objeto, está claro. Elabora productos de pastelería saludables. Perfecto. Esa va a ser la capacidad que va a tener. ¿Pero para qué?
a fin de sustituir los ingredientes tradicionales por otros ingredientes alternativos saludables. Eso más parece una justificación que una finalidad. Pero era lo que decías, Abigail, para mejorar la salud de la población, en unas palabras más elegantes. Para eso haces productos saludables, para mejorar la salud de la población. La finalidad tiene que estar en relación con la realidad, con ese problema fundamental que has identificado, que es el segundo de las condiciones normales, ¿no ve? Para mejorar la salud de la población, y esto puede convertirse en condición de referencia, sustituyendo ingredientes tradicionales por ingredientes alternativos saludables sin afectar el sabor y la calidad. Todo el resto puede ser tu condición de referencia. Ah, bien. ¿Ya? O sea, este es un trabajo así preciso, así de orfebrería, ¿ya? Cuando vamos a redactar la competencia, porque tiene que estar bien hecha. Y en un párrafo tener una lectura y van a tener que desarrollar capacidades de síntesis, de armonía, de lógica, de coherencia, ¿no? Porque las ideas las tienen, pero esas ideas las vamos a traspolar con esa facturación técnica en la precisión de redacción. ¿Qué tal? ¿Se entiende mejor? Elabora productos de pastelería saludables para mejorar la salud de la población, sustituyendo ingredientes tradicionales por otros alternativos sin afectar el sabor y la calidad de los productos. Ahí tiene los cuatro elementos. El verbo es complejo, está en tercera persona, en tiempo presente, en modo indicativo. El objeto es claro, productos de pastelería saludables. Listo, está bien. La condición de referencia, si bien puede mejorarse, creo, eso va a depender también después de cuando hagamos el desarrollo del contenido, de los saberes. Para mejorar la salud de la población podrías incluso precisar Un tipo de población, tal qué vez. tipo de población, ¿no? Para mejorar eso, pero eso lo mejoras en relación con tu manejo y conocimiento de los problemas. Por eso es importante que hagan la contextualización. Está muy bien hecho, ¿ya? Se entiende perfectamente bien. Pero han Gracias. advertido esa precisión técnica del lenguaje. Ahí es donde este ejercicio es lo que vamos a hacer este fin de semana. Gracias, grupo. Está bien. Gracias, Anaí. Gracias, Kenny. Vamos con el grupo 2. Cheramel, Julio, Karen, Tatiana. No iban a compartir en el foro, Cheramel. Es para acá nomás. Ya Alice, ahorita le comparto la pantalla. Ya, gracias. Ya, ¿Se ve la pantalla, Alice? sí, escojan alguno. Un grupo, ahí vamos a escoger uno. ¿Perdón? Con mi grupo, que me ayudan a escoger a uno, le digo. Bueno, Liz, hemos tenido muchas, tal vez dudas, pero a ver, vamos a hacer el primero, digamos. Otra vez podríamos hacerlo rapidito los tres. O sea, en el primero dice resguarda, que vamos a poner como verbo. No los recursos humanos sobre el objeto. O sea, la finalidad es para que mejorar el trato, ¿no? En los pacientes en hospitales y públicas y privadas. Y la condición sería utilizando la empatía y valores para que sea mejor trabajo, ¿no? ¿Está bien así? Pero te pregunto, ¿por qué el verbo han utilizado como resguarda? Mm,
que resguarda los para... recursos humanos. No, en realidad sería conoce, ¿no? No. Con- mm, Sería emplea. No, no, ¿cómo sería? Ahí tengo un poco de duda. ¿Cuál es la asignatura? Mm, Podría ser enfermería o alguna más ramo de la salud. Más Clínica parece de práctica. administración de recursos humanos, ¿no? En el ámbito de la salud. Mm, Porque acá solo está haciendo alusión al trato, ¿no? claro, Es algo muy específico para hacer la competencia de una asignatura. Podría ser una unidad, un elemento de competencia, pero no resguarda, ¿no? claro. Y además sería para el cargo de alguien que está asumiendo una dirección, ¿no? Porque está administrando los recursos humanos, administra los recursos humanos, ¿no? Para mejorar el trato a los pacientes. Pero sería para un cargo directivo, administrativo, un jefe de personal, un director de recursos humanos, en fin. Sí, claro. ¿Cómo podríamos solucionar o mejorar? Pero el objeto mismo, lo más importante es partir del objeto. El objeto se tiene que estar en relación directa con la naturaleza de la asignatura. Pero si me dices que puede ser para enfermería, para cualquier ámbito de la salud, entonces sería no el objeto, porque el objeto de una enfermera es precautelar, resguardar la vida, ¿verdad? No los recursos humanos. Mm, Entonces, resguardar los recursos humanos o directamente mejora el trato a los pacientes o brinda un trato adecuado a los pacientes, ¿no? Utilizando empatía y valores como pilares del trabajo, estaría relacionado, por ejemplo, con algún elemento más específico, una tarea, una función, pero no una competencia, sino un elemento de esa competencia. mm, ya, Luis. El segundo, el verbo no es adecuado. No hay que utilizar verbos cognitivos como conoce, comprende, sistematiza, sintetiza, analiza. ¿Por qué? Porque esas funciones cognitivas son parciales. Se podrían utilizar como elementos de competencia. Ahora, técnicas y los ingredientes de las gastronomías en diferentes regiones del mundo para conocer su cultura, identificando los ingredientes, técnicas. Igual acá hay un enredo, porque la finalidad es solamente conocer los ingredientes y las técnicas para conocer su cultura, y en la condición de referencia hace una repetición, ¿no? De ingredientes, de respeto a la cultura. ¿Cuál es el objeto, la naturaleza? ¿Qué es lo que quieres hacer en esa asignatura? Que debe ser de gastronomía, ¿verdad? O de cocina internacional. Y de hotelería podría ser, gastronomía y hotelería, más o menos, para ver. Pero hay nunca una competencia, puede ser maneja, aplica las técnicas y los ingredientes. Eso es parte de la condición de referencia. Vas a lograr aquello que quieres aplicando, manejando, conociendo las técnicas, las estrategias, los ingredientes en este caso. Entonces acá, ¿cuál sería similar a la que han trabajado el anterior grupo? Elabora recetas de cocina internacional. Ya, por ejemplo, elabora platos internacionales, no sé cómo se llama, ¿ya? ¿Para qué? Resguardando una dieta para brindar una oferta, ¿no? Balanceada, abierta. Crea también, Tatiana, sí, elabora, crea, pero no siempre vas a crear, ojo, ¿no? Dependiendo de la naturaleza y del enfoque de tu asignatura. Elabora, crea,
No siempre vas a estar creando, a no ser que estés solamente, digamos, desarrollando eh, este tipo de platos, digamos, para exposición, para estos certámenes concursables. No siempre vas a hacer eso, ¿no? No estás formando, en este caso, creadores, estás formando gente que va a ir a trabajar en un hotel y que tiene que elaborar, y que obviamente para elaborar va a tener que tener mucha inventiva, innovación, pero elabora platos o elabora recetas, elabora, ¿no? Alimentos. ¿Para qué? Para brindar una alimentación saludable a las personas de los diferentes recintos, no sé, instituciones. Ahí, en la condición de referencia, aplicando técnicas e ingredientes de las gastronomías de las diferentes regiones del mundo. Esto que tienes en verde sería la condición de referencia. En la tercera existe el mismo problema. El desempeño, que es la conjunción verbo-objeto, emplea métodos y técnicas, es la condición de referencia. ¿Por qué? Porque acá el objeto, ¿cuál es? Trata diferentes alteraciones que dificultan la funcionalidad, es que son muy genéricas. Eso les pasa porque no han precisado una asignatura, ¿verdad? Diferentes alteraciones que dificulten la funcionalidad. Eso es algo así como que una competencia macro, digamos, de la carrera, ¿verdad? De kinesiología y fisiología. Pero piensen en la naturaleza, en el objeto de una asignatura en particular. Trata alteraciones de la funcionalidad, ¿no? De una persona. Entonces, ¿cuál es el verbo? Trata. Porque para tratar tienes que hacer previamente una evaluación, ¿verdad? Evalúa, está subsumido dentro del tratamiento. Trata alteraciones que dificultan la funcionalidad para mejorar su salud, para resguardar su motricidad, para devolverle su movilidad. La finalidad siempre es la sociedad, la finalidad siempre es la realidad, la finalidad es el público a intervenir, es el problema a resolver, aplicando métodos y técnicas de kinesiología, fisioterapia, no sé. No sé qué dice. Sí, dice, está bien, tienes razón, nos hemos enfocado más en cosas globales, ¿no? No nos hemos especificado en una materia, al parecer. Ya estamos en hora. ¿Alguien más quiere presentar su competencia? Sí, nosotros. Leslie, adelante, sala 1. Karen, Leslie, Wendy, gracias. Charamel, gracias. Tatiana. Gracias, Julio César, Karen. Vamos a presentar No había sido tan sencillo como habíamos pensado, así que hemos acabado la de bioquímica y farmacia, la asignatura de farmacología general. Entonces se examina, es el verbo, después los principios activos farmacológicos y la interacción terapéutica en el organismo sería el objeto. A eso Y se para dedica la farmacología general, a examinar los principios activos farmacológicos y su interacción terapéutica en el cuerpo. sí, en realidad en general, sí, los principios activos para garantizar el uso seguro y eficaz y racional de los medicamentos en el tratamiento de diferentes patologías sería su finalidad. Sí, está muy bien, porque esa Y es lo que una teníamos finalidad en de la duda, realidad, en las personas, en la salud, que va a beneficiar a la gente. Sí. ujú, lo que teníamos la duda era la condición de referencia. No sabíamos si se refería a cómo lo vamos a elaborar o en No, hazte sí. esta pregunta. ¿Cómo la condición de referencia, cómo me ayuda o cómo logro la finalidad, cómo el desempeño, verbo más objeto, cumple con la finalidad? ¿Cómo examino los principios para garantizar? Entonces, ¿cómo Entonces, logro la finalidad? La condición de referencia está relacionada con la finalidad. Entonces, siguiendo el conocimiento científico, sí, puede ser con una serie de estrategias prácticas y clínicas, pero yo creo que ahí puedes precisar muchos más elementos técnicos, ¿no?
considerando, no sé, el análisis cuantitativo, no sé, considerando el análisis estadístico, considerando las pruebas que se vayan a desarrollar, considerando cuestiones de bioseguridad, de higiene. Ya son los procedimientos de cómo se va a elaborar, digamos, ¿no? ¿Cómo resguardas el cumplimiento del desempeño? Verbo objeto, Oh, desempeño, verbo objeto. ¿Cómo resguardas el cumplimiento? ¿Cómo aclaras el cumplimiento del objeto? Tendría que funcionar sin finalidad. Quitas la finalidad y tendría que ser una redacción limpia. Examina principios activos farmacológicos en la interacción terapéutica en el organismo, siguiendo el conocimiento científico preestablecido, con una serie de estrategias prácticas clínicas y teóricas. Está bien. ¿Qué es lo que observo? El verbo. ¿Por qué examina? estaba analizado el dice, pero Tampoco igual sirve. estaba mal. Ajá, estaba mal. Pero es que examina solamente es revisar, ¿no? Ujú. Mm, indagar, tendría que ser otro verbo entonces, ¿verdad? Es que examina es algo parcial, es como simplemente comprobar si es que existe o no existe, si es que está o no está. Investiga, es un verbo mucho más complejo, o no Ujú. le dan esa lógica de investigación. Sí, ajá, sí sería. Entonces investiga. No. Otro puede ser que es medio comodín, los verbos comodín son desarrolla, maneja, porque manejar implica conocer, clasificar, ordenar para ponerlos en uso, ¿no? Maneja los principios activos, ¿no? Desarrolla en este caso no. Ah, ya, maneja No podría puedes ser. desarrollo, ¿no? O sea, estás hablando de principios activos, que debe ser una asignatura, se evidencia más teórica, ¿verdad? Ujú. Sí, es más teórica. Maneja principios activos. Esos principios activos es un concepto. Mm, no, en realidad estos principios activos es la composición que tiene el medicamento, digamos. Por ejemplo, paracetamol, acetaminofén, digamos. O sea, ese es su principio activo, digamos, de la que está elaborado el medicamento. ¿Qué componente tiene el medicamento? Otro verbo que puede ser medio, porque son dos acciones, ¿no? Principios activos y en la interacción con el cuerpo, ¿no? Puede ser Ujú. ¿Y cómo funciona? relaciona los principios activos y la interacción que se da en el cuerpo con la interacción. Vean el verbo pertinente, vean que el objeto sea realmente lo que está señalando la asignatura, pero ahí el verbo como que no está cuadrando todavía. Y la condición de referencia, ¿no? Se puede precisar. Le dice, bueno, noches, una pregunta. Igual, o sea, la parte de fisioterapia no la acabamos, pero igual me queda esa duda de qué verbo le pude haber, o sea, porque conoce creo que al anterior No, grupo, creo no que es le válido. corrigió no es. Entonces, qué verbo le podría poner? Claro, pues que estas son asignaturas bien teóricas, ¿no ve? Ujú. Claro, estas Sí, asignaturas más teóricas son más difíciles de volverlas a un enfoque por competencias, porque el enfoque por competencias, como habrán visto el ejemplo, maneja una integralidad, no solamente se resguardan en el saber. No reconoces lo mismo, pues, Camila. aquí sí tal vez podría entrar maneja, o sea, la parte de anatomía, si bien es teórica, también es bastante práctica dentro del área de fisioterapia, porque, o sea, la anatomía, digamos, se basa en primer semestre y es, o sea, la base para saber, o sea, es la base de toda la carrera. O sea, si no sabes anatomía, no sabes cómo evaluar, no sabes cómo tratar, etcétera. Puede servir maneja, porque maneja implica, no, o sea, pone en práctica, pero para poner en práctica algo tienes que saberlo y tienes que actuar con idoneidad. Por eso les digo, maneja es un verbo comodín, es un verbo que integra esa tríada de elementos, ¿no ve?
Maneja las estructuras dentro de la anatomía del cuerpo humano, maneja la anatomía del cuerpo humano nada más, ¿no? Y todo eso de las estructuras, elementos pasivos y activos lo llevas a la condición de referencia. La finalidad no puede ser el conocimiento. ¿Para qué vas a manejar en tu carrera el cuerpo, para qué vas a saber, para qué vas a manejar el conocimiento de la anatomía? No para conocer cómo funciona el cuerpo, se supone que ese sería el desempeño. ¿Para qué lo haces? Karen, Para reconocer estructuras que pueden no, llegar a ser patológicas. puede ser, pero esa es la única finalidad. Mm, ¿Qué son no. estructuras? ¿Qué estás entendiendo por estructuras? Justo o sea, si hablamos solo de anatomía, la básica, lo que se estudia es, digamos, músculos, ligamentos, tendones, lo básico. Pero esas son las estructuras. Que se aprende en anatomía, sí. O sea, la parte de fisioterapia sí es lo básico, lo básico. Pero se llaman estructuras, es lo que te pregunto. Se lo divide en dos, en elementos pasivos y activos. Los elementos pasivos son los ligamentos, tendones y los activos, los músculos. Entonces maneja los elementos pasivos y activos de la anatomía del cuerpo humano, por ejemplo. Tú dices, Camila, que se dice estructuras musculares, por ejemplo. Sí, le dicen. Pero ¿cuál es el concepto? Una estructura, por ejemplo, sería un hueso. Pero no es como el concepto de sistema o de órgano, ¿verdad? O sea, le están dando una utilización de un concepto un tanto operativo, es decir, no sé cómo se llama una especificidad o un complejo, lo llamo estructura. En cambio, Sí, más o menos como para generalizar entonces un elemento del cuerpo. no te sirve, porque es necesario trabajar con conceptos definidos. Si estos elementos pasivos y activos son los conceptos precisos, entonces mejor Sí, usar elementos estos. pasivos y activos son conceptos precisos. Ya, elementos pasivos y activos de la anatomía, ¿no? Sí, Para garantizar el buen funcionamiento. No garantiza solamente el reconocimiento de las patologías, ¿no ve? O no solo para reconocer patologías, sino para involucrado en el buen funcionamiento está a identificar pues algunos errores, pero también de alguna manera corregir, ¿verdad? sí. No para garantizar esto, para garantizar la salud o el buen funcionamiento, no sé. Y la condición de referencia tiene que estar en precisión después con el despliegue del contenido, que puede ser esto de las estructuras, que puede ser esto ya de la descripción que han señalado, ¿no? Tejidos, músculos. ¿Cuál era el tercero? Tendones. Tendones, ¿no? Tejidos, tendones, músculos, por ejemplo, ¿no? Puede ser estar relacionado por ahí. Es difícil para las asignaturas teóricas, van a ver la redacción. Es mucho más fácil, por ejemplo, para esas asignaturas que tienen un desenvolvimiento mucho más vinculado a la acción, a la producción, al procesamiento, ¿no? Al desarrollo de cursos. Cuando son asignaturas que están enfocadas solamente en el manejo teórico, ¿no? Pese a que hay, como dices, mucha manipulación, conocimiento, pero al final es el objeto de la asignatura es saber las partes del cuerpo, las funcionalidades. Entonces, claro, es como que hay mucho contenido porque el cuerpo es demasiado vasto y complejo también, pero te quedas en esa limitación altamente cognitiva. Como dices, después la base para todo, pero hay que darle precisamente que ese conocimiento no se resguarde solamente en ese dominio cognitivo.
Está bien, Lice, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya, ¿qué van a hacer? Ya ahorita han hecho un ejercicio. Espero que hayan tomado, digamos, la recomendación. Bueno, esto era, ¿no? Compartimos algunas. ¿Qué van a hacer para el martes? ¿Ya? Lo mismo se indica en la carpeta de recursos. Hay un pequeño errorcito ahí que dice para el viernes, pero no es para el viernes, esto es para el martes. ¿Ya? Primero, volver a revisar, o sea, tienen que sí o sí leer porque la siguiente semana ya va a haber un cuestionario. ¿Ya? Un cuestionario que de selección múltiple, que lo tienen que realizar, entonces tienen que saber. Ya tienen que revisar, tienen que leer cómo se formula estos elementos. Por ejemplo, les van a preguntar cómo se conforma o cómo se estructura una competencia y les van a poner los elementos en desorden y ustedes tienen que escoger la opción correcta. O les van a poner cositas así, el tiempo, el verbo en no sé qué tiempo, en otro tiempo y ustedes pueden marcar verdadero cuando está el tiempo del verbo se maneja en, ¿no? Tercera persona, en modo indicativo, en tiempo presente, no sé. Les van a poner opciones de ese tipo un tanto más técnicas, así que tienen que resguardar. La finalidad es tal cosa, definiciones, ¿ya? Entonces tienen que volver a revisar el texto, que es la lectura 2 y los videos de cómo se produce una competencia, donde también se les brinda con bastante detalle ejemplos. Subir al foro, ¿ya? Subir al foro. 2, la contextualización. Eso es importante porque les va a aclarar por qué pedimos estas tareas en la plataforma. Ya les he dicho, las cosas de la plataforma son obligatorias porque es importante que trabajen. Porque van a la siguiente semana ya van a entregar la tarea. Y si no trabajan, si van a decir, no, lo voy a hacer el domingo a las 6 de la tarde, no lo van a hacer bien. Es necesario resguardar, es necesario desarrollar este ejercicio de revisión analítico previo, es necesario desarrollar el ejercicio de repetición que van a hacer con las competencias. ¿Para qué? Para que su aprendizaje esté regulado, para que pasen días, se den cuenta de sus errores y para la siguiente semana hagan una entrega ya definida. Escúchenme, por favor, no carguen ningún documento al foro. Ya tienen la plantilla, ¿verdad? Del formato del plan de asignatura. Todavía no estamos trabajando ahí. En el foro directamente, asignatura tal cosa, carrera tal cosa, problemas identificados, un listado, tareas, funciones, problemas identificados, otro listado, como texto limpio. ¿Alguna pregunta del foro? ¿Está claro? Licen, entonces, en esto de la contextualización no es necesario poner párrafos, podemos poner solo los listados. Claro, no, generalmente no se ponen párrafos, ¿no? No se describe, porque eso se coloca en la justificación. Acá es un listado, una identificación de problemas, ¿no? O de tareas, funciones, procesos. Después con esos elementos vas a desarrollar ya un texto de tu justificación. Ay, sí. La segunda tarea es que van a formular, hay una plantilla en la carpeta de recursos que se llama 6 competencias. Acá tiene 4 columnas, solamente van a llenar 2 columnas de alguna asignatura. No han escogido todavía su asignatura, muy bien. Van a buscar su carrera y la sugerencia es que hagan 2 de semestres inferiores, 2 de semestres intermedios y 2 de semestres finales. ¿Por qué? Porque los verbos cambian. Como me acabas de decir, esa asignatura de primer semestre como que va a tener un verbo mucho más genérico. En cambio, una asignatura de semestre superior, pues tienen verbos ya más precisos o acciones o desempeños más precisos. El tipo de competencia cambia. Jueguen con eso, practiquen con eso. Van a colocar la asignatura, 2 asignaturas de los primeros semestres, 2 de semestres intermedios, 2 de semestres finales, y van a producir su competencia de esas asignaturas.
Todavía no están seleccionando la suya. Están practicando la producción de competencias. Este primer ejercicio, para garantizar que lo estén haciendo, porque sobre esta base, sobre esta plantilla, vamos a trabajar el martes sobre su trabajo. O sea, no pueden venir el martes sin la tarea, sin esta tarea, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se está pidiendo que hagan la tarea? Porque el día martes vamos a trabajar y todos tenemos que tener nuestro avance, porque si no, nos aprovechamos de lo que el compañero o la compañera ha avanzado, ¿verdad? Venimos así ligeros del cuerpo a la clase cuando no hemos ni leído ni hemos avanzado, y no, les he pedido por favor que este módulo tenemos que desarrollar la lectura, la precisión de todos los elementos técnicos. ¿Por qué? Porque hay mucha factura técnica. Entonces, para garantizar que hagan este ejercicio hasta el lunes, tienen que cargar ese documento. Está incompleto todavía porque después van a trabajar estas dos columnas, pero así incompleto, asignaturas y ejercicios de competencia, lo van a cargar. Esto no es un foro, es como un archivador. Y es una base de datos, es un archivador, es un organizador de archivos. Entonces no se va a ver, salvo que los descarguen, ¿no? Entonces cargan su documento ahí. Es como una carpetita de Google Drive donde van a cargar su documento, su plantillita. ¿Alguna pregunta sobre esto? De este segundo, Lice, ¿tenemos que armarlo en Word o no La plantilla entendí? está hecha, la descargas de la carpeta de recursos. Oh, ya, Sí, está bien. sí, la descargas, la plantilla ya está en Word y tú solamente la llenas. Está acá. Mm, ¿Dónde mm, está? mm. Está acá. Ah, no, es cierto. Listo, entonces solamente vamos a rellenar la parte de la asignatura y la competencia, ¿verdad? Nada más, porque las otras dos columnas son de revisión, que en esas otras dos columnas vamos a trabajar el martes. Por eso es importante que traigan hecha la tarea, porque si no han hecho, pues no van a poder hacer el trabajo del martes. El foro de la contextualización lo cargan acá. Así, por favor, no carguen documentos, no carguen la plantilla. ¿Ya? Y esa plantillita la encuentras acá, Leslie. Perdón, acá. De la carpeta de recursos están los videos. Esto es por defecto que aparece así, no se puede cambiar, ¿no? Los videos abajo, los libros arriba, no se puede. Por defecto que aparece así en el Moodle. Estos son los videos. Y acá dice plantillas y otros recursos. Estas instrucciones es lo mismo que les estoy diciendo. La guía para la formulación de competencias. Este es un trabajito que les da ejemplos. Y acá está, plantilla para la formulación de 6 competencias. Acá está. Este documento que tienen que descargar. Ese documento lo descargo, lo lleno y lo subo, ¿verdad? Y lo subes a esta base de datos. Añadir entrada. Y acá. Te va a abrir esto. Nada más. Y lo cargas como un documento. Guardar. Guardar. Puedes añadir otro, pero simplemente lo guardas. Ahí va a aparecer quién ha mandado. Es un repositorio. En PDF lo mandamos, ¿verdad? Sí, si quieren en PDF o en Word, no hay problema. Mejor en PDF, ¿no? Siempre, porque así no se desconfigura. No, ya. Aquí Gracias, está la Lice. contextualización, ya lo ha hecho Camila. ¿Ya? Ahí, súper. Gracias, Camila. Entonces, nuevamente, ¿qué tienen que hacer? No hay tarea esta semana, pero poco a poco, ya para la siguiente semana, ya tienen que entregar su competencia y sus elementos, ¿verdad? Por eso tienen que revisar los textos, subir al foro su contextualización y hacer este ejercicio de producción de 6 competencias
cargándola a este repositorio. ¿Qué vamos a aprender? Esta lógica, pues que verbo, el objeto, que la finalidad, que la condición de referencia, si es pertinente o no es pertinente, estoy ajustando gramaticalmente. Ese trabajito es difícil, porque si bien en idea podemos tener claridad, pues lo tenemos que expresar con precisión técnica. ¿Alguna pregunta? Licenciado, Adelante, Grover. tengo una pregunta. En cuanto a los verbos, Sí, a lo que estaba viendo, analiza, investiga, produce, y no podemos utilizar investigar sí. o conocer. Verbos cognitivos que se restringen solamente al dominio cognitivo se sugiere que no. Para después elementos de competencia sí, es posible usarlos, pero para la competencia no, porque precisamente tiene un enfoque integral de intervenir en la realidad. Entonces no vas a intervenir en la realidad solamente conociendo, ¿no? Ya está bien, dicen, Sí gracias. puedes ¿Es intervenir como verbo produciendo, para poner en fabricando. práctica? ¿Perdón? Es como poner verbos para que lo pongamos en práctica y Claro, aplicarlo, ¿no? claro, es una capacidad adquirida. Piensen en eso, es una capacidad que mi estudiante, porque ustedes son las profesoras, los profesores, va a lograr. ¿Qué capacidad adquirida va a tener mi estudiante? No solo conocer, ¿no ve? Tiene que además saber de alguna manera poner en movimiento ese saber. Y le hice una consulta, ¿se puede poner dos verbos o no? No, O sea, como solo uno. decir hacer y practicar, digamos. Solo uno. No, claro, solo uno. Ah, ya. Hay Gracias. generalmente, les voy a mostrar un ejemplo de un caso que se ha trabajado con dos verbos, pero son casos excepcionales, ¿ya? Porque son cuando, digamos, existen dos funciones muy diferentes donde no puede integrarse en un solo verbo, pero son casos muy excepcionales. Practiquen, porque si no practican no se van a dar cuenta, ¿ya? Nos vemos el martes. Que tengan buen fin de semana. Gracias, Lice. Hasta luego. Gracias, Lice. Hasta luego. Dicen, hasta luego, Buenas Lice. noches. Igualmente, hasta luego, Licia. Hasta luego, Lick. Hasta luego, Buenas noches, Lice. Lice. Hasta luego.